Y si te dijera que hay un hábito de 90 segundos, 2 veces por día, sin gimnasios, sin equipamientos, que puede cambiar tu biología, hoy te explico qué pasa en tu cuerpo si haces 25 flexiones de brazo 2 veces al día. Y te aseguro que algunas de las respuestas te van a sorprender. Bloque 1. El músculo. Lo primero que ocurre es una señal mecánica. Cuando cargas tensión sobre una fibra muscular, se activa una vía llamada mTOR, por sus siglas en inglés, que dispara la síntesis de proteínas musculares. En otras palabras, vendría a ser algo así como el director de orquesta del crecimiento y el metabolismo celular. O sea, el que da la orden al cuerpo para construir músculo. ¿Y por qué te propongo hacer 25 flexiones? Porque es el punto justo, suficiente para activar esa señal, pero sin generar tanto daño muscular que necesite días de recuperación. Fíjate que los atletas que entrenan muy fuerte necesitan entre 48 y 72 horas para que el músculo se repare. Pero con 25 flexiones podés hacerlo todos los días y 2 veces por día, por ejemplo, mañana y tarde o mañana y noche, siempre tratando de respetar una pausa mínima de 8 horas entre cada una de estas sesiones. ¿Y por qué? Porque de esta forma mantenés esa ventana metabólica abierta de una forma continua. Y aunque parezca simple, un ejercicio como las flexiones de brazo activan cerca de 20 músculos de nuestro cuerpo, entre ellos pectorales, tríceps, deltoide anterior, abdominales, espalda baja, glúteos, cuádriceps y más. Es decir, es un ejercicio compuesto aunque no lo parezca. Bloque 2. ¿Qué pasa con tu corazón? Y atención acá, porque aunque la mayoría lo desconozca, las flexiones de brazo también entrenan y fortalecen a tu corazón. Mirá lo que dice al respecto este estudio hecho por la Universidad de Harvard en el año 2019, que encontró que los hombres capaces de hacer 40 flexiones tenían un riesgo significativamente menor de sufrir un infarto comparado con quienes lograban hacer menos de 10. Y el mecanismo es muy simple. Al exigirle más trabajo a tus músculos, tu corazón tiene que bombear más sangre. Y como el cuerpo humano de forma íntegra es una máquina de adaptarse, si repetís ese estímulo de forma diaria, tu corazón se va a adaptar. Y para responder a esa demanda, se vuelve más fuerte, más eficiente y aumenta el volumen de bombeo por cada latido. Bloque 3. ¿Qué pasa con tu azúcar en sangre? Y atención acá, porque esto también es de lo que menos se comenta, pero lo que más importa. El ejercicio físico activa los mismos transportadores de la glucosa que la insulina, de forma independiente. Se llaman transportadores GLUT4 y con solo moverte los activas sin necesitar insulina. Esto, en otras palabras, significa que hacer un ejercicio como flexiones de brazos 2 veces por día, todos los días, puede aplanar tus picos de glucosa postprandiales, que son, en otras palabras, esas elevaciones de azúcar en sangre luego de comer. Y si querés reforzar un poco más esto, recordá un ejercicio muy sencillo que es una caminata después de cada comida. Algo que ya vimos en detalle en un video hace unos meses en este canal. Si no lo viste, te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, también en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo después. No hace falta ni tampoco es recomendable correr ni ir al gimnasio después de comer, pero sí una caminata te va a ayudar muchísimo. De eso hablamos en ese video. Andá a mirarlo después si aún no lo viste. Pero no es que no hay que hacer ejercicios enseguida después de comer. No hay que hacer ejercicios intensos. Por eso, claro, la caminata es un ejercicio muy sencillo que te va a ayudar muchísimo. Y en el caso de las flexiones de brazos, si lográs hacer 25, es un poco más intenso. Por lo tanto, separalo un poco más o inclusive podés hacerlo antes de tus comidas, no inmediatamente después. Bloque número 4. ¿Qué pasa con nuestro cerebro y con las hormonas cuando hacemos flexiones de brazos? Cuando hacemos ejercicios con algo de intensidad, nuestro cerebro inmediatamente da la orden y liberamos BDNF, que es un factor neurotrófico derivado del cerebro. Básicamente es el fertilizante del cerebro. Mejora nuestro foco, nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de aprender y de adaptarnos. Y para que entendamos lo que viene ahora, hablemos un poquito del cortisol, que cuando nos levantamos por las mañanas
naturalmente está en niveles elevados para darnos más energía en ese momento clave del día. Y es por eso que si lo canalizamos en movimiento, cumple su función. Pero si no lo hacemos, como lamentablemente pasa en muchísima gente en nuestras sociedades modernas occidentales, que mayormente llevamos una vida sedentaria, nos quedamos quietos y ese cortisol se convierte en estrés crónico y en acumulación de grasa abdominal. Por eso una buena idea es hacer la primera de las sesiones del día por la mañana, cuando te levantás. Lo podés hacer adentro de tu casa, no hace falta salir, no hace falta vestirte para la ocasión. Y lo ideal es hacer la segunda sesión por la tarde, tal vez cuando volvés de tu casa, volvés del trabajo, a última hora de la tarde. ¿Por qué? Primero porque le das el tiempo suficiente a tu cuerpo para recuperarse, pero al mismo tiempo estás manteniendo esa ventana anabólica siempre abierta. Y además de eso, porque las flexiones son un ejercicio que elevan levemente nuestros niveles de testosterona y de hormonas de crecimiento, lo que va a ayudarnos a mejorar la calidad del sueño si hacemos esa segunda serie al atardecer. Idealmente, no demasiado tarde por la noche. Bloque número 5. ¿Qué resultados esperar en 90 días? Y ahora sí, lo esperado. Vamos a ver qué pasa en tu cuerpo si haces este ejercicio que te propongo. 25 flexiones de brazo, 2 veces por día. En la semana 1 y 2 vas a mejorar tu fuerza. No es músculo nuevo, es mejor coordinación neuromuscular. Las semanas 3 a 4 seguís mejorando, aunque ahora también reclutás más fibras musculares. A partir del segundo mes empieza a aparecer la hipertrofia real y tu corazón trabaja mejor. Además, vas a tener menos fatiga durante el día y una mejor postura corporal. Y ya a partir del tercer mes hay cambios visibles en tu composición corporal, con más masa magra y además seguramente vas a tener un mejor sueño durante las noches y más energía durante el día. Y atención a estos números. Si lográs hacer 25 flexiones 2 veces por día durante 90 días, vas a estar haciendo 4.500 flexiones de brazos. Nada mal para hacer un hábito de tan solo 90 segundos. Bloque final. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Si al principio no podés hacer 25 flexiones de una vez, no te preocupes. Podés hacer series de 5, series de 10, apoyando tus rodillas en el piso, apoyándote en una pared o contra una mesa firme. A todo esto y a muchos otros secretos para dominar a las flexiones de brazo y poder hacerlas un hábito diario, lo vimos en un video puntual que te voy a dejar a continuación. Lo importante ahora es empezar y sostenerlo durante el tiempo. Si haces esto, la progresión te aseguro que viene sola. Y si querés potenciar el resultado de las flexiones de brazo, combinalas con sentadillas. Ambos ejercicios juntos siguen siendo una sesión de menos de 3 minutos que activan y fortalecen todo tu cuerpo. Dale 90 días a esto y si lo haces te aseguro que los cambios te van a sorprender. Y ahora para finalizar te pido que le dejes tu me gusta a este video si te gustó, que lo compartas con alguien a quien puedan servirle o interesarles estos temas y que dejes aquí debajo un comentario. Si ese comentario contiene la palabra flexiones, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Y ahora sí, lo prometido, te voy a dejar acá el video en donde hablamos en detalles todos los secretos que tenés que saber sobre las flexiones de brazo, las variantes, cómo hacerlas, cómo empezar para los que todavía no tienen la fuerza necesaria desarrollada y quieren hacerlo un hábito. Te aseguro que es para todo el mundo. Pasá, míralo y después me contás. Abrazo de Finisher para todos.